Buenos días, vamos a continuar con el tema 5. En la clase de hoy ya lo vamos a terminar. Si recordáis, pues lo que habíamos estado viendo en este tema eran distintas herramientas para para convertir ecuaciones diferenciales que nos habían aparecido y que eran bastante complejas de resolver por sí mismas, sobre todo cuando eran de un orden mayor que 2. Pues habíamos visto cómo convertirlas a un nuevo espacio, un nuevo dominio, que era el dominio S, y para ello pues utilizamos una herramienta matemática que era la transformada de Laplace. Al principio del tema pues estuvimos viendo cómo pasar a ese dominio y después en la última clase estuvimos viendo cómo volver de ese dominio para regresar al dominio del tiempo, que en ocasiones no era trivial. Nos habíamos centrado sobre todo en funciones estrictamente propias, que son las que van a aparecer en la mayoría de los análisis que hagamos, aunque de forma general la transformada de Laplace te sirve para cualquier tipo de función. En la clase de hoy lo que vamos a ver es, vamos a terminar de dar algunos pequeños eh, propiedades o teoremas que completan un poco la herramienta de la transformada de Laplace, como son el teorema del valor inicial y el valor final. Y finalmente pues intentaremos ensamblar un poco todas estas piezas para ver cómo podríamos hacer el análisis de circuitos típicos desde el principio hasta el final y obtener la respuesta completa que siempre fue nuestro objetivo, ¿no? Entonces, esta clase va a ser un poquito, esa parte de la clase va a ser un poquito de integrar todos esos conceptos que hemos visto hasta ahora. Este tema pues quizás es un poco largo y yo diría que, bueno, también bastante complejo, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a comentar sobre los teoremas del valor inicial y el valor final. El teorema del valor inicial nos dice que si tenemos una función estrictamente propia, pues nos habla de cómo obtener el, eh, el valor que tiene la función en el dominio del tiempo en el cero por la derecha, ¿vale? Ya sabéis que las funciones en principio podrían presentar discontinuidades. Bueno, pues el instante de cero por la derecha lo podemos obtener haciendo este límite, sencillamente multiplicando s por la función en el dominio del tiempo. Y también, bueno, muy relacionado con el teorema del valor inicial, pues podemos hablar de la pendiente inicial que tiene esa función, ¿vale? Y es aplicando, podemos obtener la pendiente en un instante inicial aplicando esta formulita de aquí. Vamos a deducir de dónde vienen esas fórmulas para entender un poco cómo, bueno, pues cómo operar con ellas, etc. Bueno, pues supongamos que tenemos una función de este tipo. Esto es el tiempo, esto es en el instante cero, y entonces pues tenemos una función que presenta una discontinuidad en el instante cero, ¿vale? Esta función pues la vamos a llamar f de t, y presenta una discontinuidad, de tal forma que, bueno, pues en principio va a tener un valor que es f de 0 por la izquierda y otro valor que es f de 0 por la derecha, ¿vale? Y entonces, pues, para ver cuánto vale, pues lo que voy a hacer, para ver cómo podría evaluar f de 0 más, suponiendo que puedo conocer la transformada de Laplace de f de t, bueno, pues primero lo que vamos a hacer es construir una función que vale lo mismo que f de t, pero cuando llegamos aquí le sumamos lo que haga falta para salvar esa discontinuidad, de tal forma que esta función ya se quede como continua, ¿vale? Entonces, la forma es igual, solo que está desplazada por una cantidad que es igual a la discontinuidad. Esta función pues le vamos a llamar f sub 0, f sub c de t, ¿vale? Y entonces pues lo que vamos a hacer es, bueno, si lo escribo matemáticamente, esa función, ¿cómo la podría escribir? ¿Cómo podría escribir el valor de esa función de forma matemática? Bueno, pues en general es f de t, solo que cuando llego aquí al instante cero, pues le tengo que sumar eso, ¿vale? Si recordáis, teníamos una función que ya hemos utilizado muchas veces, que es la función escalón, que hace justamente eso, vale 0 en cualquier instante menor que 0, pero pasa a valer 1 justo en el instante t igual a 0, ¿no? Entonces, pues, como lo que yo quiero es que se sume a partir de t igual a 0, pues voy a poner aquí u de t multiplicando a esta cantidad de forma constante, y esa cantidad es, tal y como está ahí escrito, pues f de 0 menos
menos f de 0 más. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a hacer la transformada de Laplace de todo esto que tenemos aquí y vamos a intentar ahí operar a ver si llegamos a alguna conclusión. Recordad, lo que yo estoy buscando es demostrar que f de 0 por la derecha es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. ¿Vale? Bueno, pues hacemos la transformada de Laplace de esto de aquí y tenemos que f de c de s tiene que ser igual a f de s más la transformada de esto de aquí, que es la función escalón. Si nos vamos al libro de tablas, esto es una constante, así que no, sencillamente se va a quedar multiplicando. Y entonces al final lo único que depende aquí del tiempo, uy, me falta un paréntesis. Lo único que depende del tiempo es esta función escalón, y la transformada de la función escalón, si nos vamos al libro de tablas, pues será sencillamente 1 partido por s, ¿no? Entonces, pues esto de aquí es f de 0 menos partido por s menos f de 0 más partido por s. Si multiplicamos por s todo, pues tenemos que s de f sub c de s es igual a s de f de s más f de 0 menos f de 0 más. Muy bien, pues fijaros, aquí, aunque no lo conozco, esto de aquí nos debería recordar, aunque no sé cuánto vale exactamente, pero nos debería recordar a, o esta expresión de aquí nos debería recordar a algo que ya conocemos, que es la transformada de Laplace de la función derivada, ¿no? Entonces, fijaros, la transformada de Laplace de f sub c de t, f sub c prima, perdón, sería pues f sub c s por f sub c de s menos f sub c en el 0 por la izquierda, ¿vale? Fijaros que esto se parece mucho, si esto me lo llevo para acá, para la izquierda, pues aquí tendría s sub f de c de s menos f de 0 por la izquierda es igual a s de f de s menos f 0 por la derecha, ¿vale? Pero fijaros que esto pues se parece mucho a esto, solo que, bueno, pues aquí es la función continua evaluada en 0 menos y aquí es la función original, la f la que yo quiero demostrar, evaluada en el mismo punto. Pero es que fijaros que yo esto que he hecho, esta operación de hacerla continua, solo la aplico a partir de 0 por la derecha, ¿vale? Y aquí está el 0 por la izquierda. Entonces, por la forma en la que yo he definido esta función, para 0 por la izquierda esto vale 0 y entonces f de c de 0 por la izquierda es lo mismo que f de 0 por la izquierda. Entonces esto de aquí tiene que ser igual a s de f de s menos f de 0 por la izquierda, ¿vale? Después otra cosa que entonces pues aquí ya puedo poner f de c, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a tomar el límite de cuando s tiende a infinito y vamos a ver si podemos deducir algo aquí, ¿vale? Entonces, el límite cuando s tiende a infinito de esto de aquí es igual al límite cuando s tiende a infinito de esto de aquí, de s de f de s menos f de 0 por la derecha. Pero fijaros una cosa. Fijémonos en una cosa. Esto de aquí coincide con la transformada de Laplace de esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí esto lo puedo escribir como el límite cuando s tiende a infinito de la integral entre 0 por la izquierda e infinito de f sub c de t de elevado a menos st. Pero el límite de la integral es lo mismo que la integral del límite. Al final, el límite tiene una propiedad que es la suma de dos límites
el límite de la suma es igual a la suma de los límites, ¿no? Y como la integral al final no deja de ser una suma infinita, pues entonces son intercambiables estas dos operaciones. Entonces yo lo que aquí me va a quedar es la integral entre 0 e infinito de f' sub c de t, bueno, por el límite de s tiende a infinito de f sub c', uy, aquí me falta el diferencial de t, de e elevado a menos s t diferencial de t. Pero esto de aquí en principio no depende de s, lo único que depende aquí de s es la exponencial, y la exponencial e elevado a menos infinito es 0, ¿vale? E elevado a menos infinito es 0, y entonces aquí esto se me queda como igual a 0, ¿vale? Todo esto de aquí es igual a 0, y entonces fijaros que entonces hemos demostrado que este límite de aquí, esta parte de aquí, es igual a 0, y entonces eso implica que esta parte de aquí tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando ahora f de 0 por la derecha, porque f de 0 por la derecha, fijaros, también tengo el límite cuando s tiende aquí tengo la suma de los límites, y entonces aquí me va a quedar el límite de cuando s tiende a infinito de f de 0 por la derecha, pero es que ese límite, ahí no hay nada que dependa de s, entonces eso es directamente f de 0 por la derecha, ¿vale? Y aquí me queda entonces el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s, ¿vale? Y ya pues hemos terminado, que esto era lo que queríamos demostrar, ¿vale? Muy bien. Otra cosa que tenemos que utilizar, bueno, no lo he comentado, pero esta función de aquí pues, tiene que ser menor. Cuando haga el límite, bueno, pues esto tiene que ser menor que infinito para un instante, para cualquier instante de tiempo, ¿vale? Si tengo aquí una discontinuidad. Pero es que eso es así porque yo la he definido así. O sea, esto solo ocurriría si hay alguna discontinuidad. Pero es que f de c precisamente yo la he definido así porque quería que fuera continuo. Le he restado los términos que había de discontinuidad, así que eso está garantizado. Esto siempre va a ser menor que infinito, ¿vale? Muy bien, vamos a ver ahora, bueno, voy a ponerlo, creo que me cabe aquí, además están muy relacionados. Fijaros, hay otro resultado que es el teorema de la pendiente inicial, que nos dice que una función f de prima, o sea, la pendiente de la función evaluada en un instante, la pendiente de la función evaluada en un instante en el instante 0 por la derecha es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s menos s por f de 0 por la izquierda, ¿vale? Fijaros, esto lo podemos ver aplicando esta fórmula, solo que f ahora va a ser la función derivada, ¿vale? Entonces voy a definir, para no liarnos, voy a decir g de t, voy a definir g de t como la derivada de f de t, ¿vale? Como f' de t. Y entonces voy a sustituir esto en esta fórmula y vamos a comprobar que cuando g de 0 por la derecha tiene que ser igual al límite cuando s tiende a infinito de s por la transformada de g, que es g de s, pero es que la transformada de g, ya sabemos que la transformada de g de s es igual a s por f de s menos f de 0 por la izquierda, ¿vale? Y entonces, sustituyendo esto aquí, pues tengo que, f' de 0 por la derecha tiene que ser igual al límite cuando s tiende a infinito de s por s de f de s
menos f de 0 por la derecha. Y bueno, pues de esta forma bastante sencillita ya tenemos, uy, esto aquí me falta un cuadrado, tenemos este resultado de aquí arriba, ¿vale? Sencillamente, bueno, pues aplicar el resultado del valor inicial, del teorema del valor inicial, aplicado a una función que sea la derivada, y de ahí directamente pues ya sacamos este resultado, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver ahora otro teorema que también nos va a resultar bastante útil, que es el teorema del valor final. El teorema del valor final nos dice que la evaluación de una función en infinito la podemos obtener, esto sería s cuando s es igual, cuando s tiende a 0, voy a cambiar. Vale, pues ya está arreglado. Bueno, pues la evaluación de una función en infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Para que esto funcione, bueno, pues obviamente no podemos tener polos en la mitad derecha del plano S. ¿Eso por qué es? Bueno, pues si recordáis, los polos en la mitad derecha del plano S lo que implicaban era que teníamos una función que crecía exponencialmente. Entonces, bueno, pues esta función pues, siempre sería exponencial y el desarrollo o la demostración de esta expresión pues no funciona bien. Tampoco funciona bien si tenemos polos múltiples en S igual a 0, porque recordar que los polos múltiples al final se traducían en funciones que dependían de t, y entonces un poco por el mismo motivo, al final eso crece en ese caso, bueno, linealmente o cuadráticamente, ya depende de cuántas veces esté repetido el polo, y al final pues también tendríamos un valor que sería infinito, no es un valor finito y no funciona este teorema. Y finalmente, pues tampoco podemos tener polos en el eje imaginario porque, si recordáis lo que significaba que tuviéramos polos en el eje imaginario, pues eso era que teníamos una función que era oscilatoria en el dominio del tiempo y entonces pues puramente oscilatoria, que ni se atenúa ni crece, y entonces claro, tampoco habría un valor bien definido para esta cantidad de aquí, para f evaluado en infinito. Sería un valor que está oscilando entre distintos valores. Bueno, vamos a demostrar este teorema. Voy a coger un folio nuevo. Bueno, pues fijaros, lo que me dice el teorema es que f en infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. ¿Vale? Siempre que aparezca un s de f de s, s por f de s, pues eso nos está dando una pista de que por ahí tiene que haber una derivada. Así que vamos a partir de ahí. Vamos a ver cuál sería el límite cuando s tiende a 0 de la integral de la transformada de Laplace de la derivada de f de t por e elevado a menos s de t diferencial de t, y eso sabemos que esto de aquí, la transformada de esto de aquí, esto es la transformada de Laplace de f' de t, y sabemos que eso tiene que ser igual a el límite de s de f de s menos f de 0 por la izquierda. Vale, esto de aquí, pues cuando hago el límite, por el mismo motivo de antes, yo puedo intercambiar las operaciones límite e integral, y entonces pues ahora sí tengo que la exponencial de elevado a menos 0, pues entonces aquí se me va a quedar la integral entre 0 por la izquierda e infinito de f' de t diferencial de t, que esto es ni más ni menos que f evaluado en infinito menos f evaluado en 0 por la izquierda, que coincide con esto de aquí, que esto es el límite de s de 0 aquí no especifica si, bueno, da igual, es s de 0 por s de f de s menos f de 0 menos
esto se va con esto, y entonces pues ya hemos llegado al resultado. F infinito tiene que ser el límite de S de n0 de SF, que es lo que queríamos demostrar, ¿vale? Muy bien. Pues ya hemos demostrado los dos teoremas. La verdad que no he puesto ningún ejemplo con ellos porque me parece que la aplicación es que es demasiado directa, no aporta mucho, aunque sí que creo que la relación de problemas hay algún ejercicio. Por otro lado, hay una pequeña intuición que podemos desarrollar con estos teoremas que va a ser muy interesante. Fijaros, un poco lo que quiero que veamos es que cuando nos vamos a S muy grandes, pues eso, si recordáis, está relacionado con frecuencias complejas muy altas, ¿vale? Y eso al final pues me está describiendo lo que pasa en instantes de tiempo muy cortos, ¿vale? Eso va a ser... Y después, por otro lado, si me voy a frecuencias muy bajas, a frecuencias complejas muy bajas, pues eso me va a describir lo que pasa a instantes de tiempo muy largos, ¿vale? Y bueno, pues con eso ya pues nos está diciendo un poco que cosas que están, eso pues, con estos teoremas pues yo creo que se ve bastante, de forma bastante clara que esos grandes me describen instantes de tiempo cortos, son frecuencias muy rápidas, variaciones muy rápidas, me van a servir para construir funciones que varían muy rápidamente, en el límite pues varían en un instante concreto, una discontinuidad y cosas así, y funciones, y por otro lado, pues frecuencias bajas me describen funciones que varían muy lentamente, que a lo mejor son incluso constantes, que tienen un valor en infinito, ¿vale? Eso lo desarrollaremos un poco más, esta intuición la desarrollaremos un poquito más y de forma más formal en el próximo tema en el cual hablaremos de la transformada de Fourier. Vale, bueno, pues ahora vamos un poco a hablar de cómo utilizar todas estas herramientas para analizar circuitos. Y bueno, si recordáis en el tema anterior, en el tema 4, habíamos llegado a la conclusión de que la respuesta, por distintos argumentos matemáticos, por la respuesta completa de un circuito lo podíamos obtener mediante la suma de la respuesta natural y la respuesta forzada. Eso pues es equivalente, o también otra forma de obtener la respuesta completa es sumando la respuesta de estado cero, lo que vamos a llamar respuesta de estado cero, y la respuesta de entrada cero, ¿vale? ¿Qué es la respuesta de estado cero? Bueno, pues si suponemos que el circuito no contiene ninguna energía almacenada, pues podemos obtener la respuesta de cualquier variable eh, empleando la función de red. Esto es, si lo pensáis, el estado cero, aunque no es exactamente lo mismo, pues se corresponde o es muy similar a la respuesta forzada. Y entonces, pues, básicamente lo que estamos diciendo es que como esto de aquí se tiene que cumplir, siendo esto la respuesta de estado cero y esto la entrada que estemos metiendo, y HDS sería la función de red cuando no hay energía almacenada, pues entonces yo puedo obtener la respuesta del circuito haciendo la transformada inversa de esto de aquí, y eso pues sería una de las partes que voy a necesitar, perdona, una de las partes que voy a necesitar para obtener la respuesta completa, ¿vale? X de t puede ser cualquier función, ya no es como al principio del tema donde X de t tenía que ser una función que tenía que ser una oscilante, etcétera, oscilante y atenuada, sino que ahora pues ya puede ser cualquier función, ¿vale? Se va a traducir, al hacerle la transformada de Fourier a esa función, pues eso se va a traducir en probablemente un polinomio, o ya dependiendo de lo que sea, casi todas las que vamos a ver nosotros van a ser sencillamente polinomios, y entonces se me quedará una nueva función racional de la cual yo tendré que sacar la transformada, ¿vale? Por otro lado, para obtenerla completa, necesito, aparte de la respuesta de estado cero, necesito la respuesta de entrada cero, que es un poco justo lo contrario. Si antes tenía excitación y no tenía energía almacenada, pues ahora la respuesta de entrada cero va a ser ninguna excitación o excitación cero, y ya sí tengo que tener en cuenta la energía almacenada, ¿vale?
¿Cómo tenemos en cuenta la energía almacenada? Fijaros, en el, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo tenía un condensador, vimos que la corriente que pasaba por ese condensador en función del tiempo, pues era sencillamente la capacidad multiplicado por la derivada de la tensión en sus extremos. Si yo le hago la transforma de Fourier a esto, pues se me queda algo de este tipo, donde estoy teniendo en cuenta la tensión inicial que tiene el condensador. Si esto lo traduzco a un esquema circuital, fijaros que lo que estoy diciendo es que la corriente tiene que ser igual a CS por V, esto sería por una impedancia, ¿vale? Que la aprendimos como, o vimos que cómo representarla en el dominio S al principio del tema, CS por V, donde S también puede cambiar, menos algo que ya, esto es una constante, pero al final esto pues es una tensión que multiplica a la capacidad, ¿vale? Y entonces pues, bueno, creo que voy a hacer mejor un diagramita. ¿Vale? Entonces lo que estamos diciendo es que I sub C es igual a C por V', la transformada de Laplace de esto es I sub C, aquí estoy ya utilizando mayúsculas, es igual a C por V de S, por Vs, menos V sub C 0 por la izquierda, ¿vale? Y entonces pues lo que estamos viendo aquí es que la corriente I sub C que entra pues es la suma de dos cosas, ¿vale? Eso es, por un lado tengo una impedancia que sería de esta forma, que es C por S, ¿vale? Este sería el voltaje. Y por otro lado tengo esta corriente de aquí, que es menos... lo pongo apuntando para acá porque está restando, de tal forma que esto de aquí es igual a lo que sale por aquí menos lo que entra por aquí, ¿vale? Y esta corriente de aquí es C por V sub 0 menos, ¿vale? Esta corriente tiene que ser igual a lo que se va por aquí, que dependerá de la tensión que tenga aquí, menos esto que es un término fijo, ¿vale? Fijaros, si aplico aquí el teorema de el equivalente, lo puedo ver como una fuente Norton, una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, y entonces aquí puedo aplicar el teorema de Thevenin, o el equivalente, puedo sacar el equivalente Thevenin, y así, y esto se me queda de esta forma. Esto sería CS, esto no cambia, y ahora esto pues sería una fuente, en lugar de una fuente de corriente es una fuente de tensión, en la cual yo tengo que dividir por la impedancia, ¿no? Y entonces esto es V sub 0 de C menos partido por, bueno, C menos partido por CS. Uy, esto es 1 partido por CS. Partido por... uy, no, entonces, perdona, me he equivocado. Esto es una tensión y la tensión se obtiene multiplicando la corriente por la impedancia, ¿vale? Entonces es 1 partido por CS por C por V sub C de 0 menos, y esto se va, entonces me queda V sub 0 por CS, ¿vale? Es decir, bueno, fijaros, hay un caso particular, si no hubiera energía almacenada, pues esto de aquí vale 0, esta corriente valdría 0 y esta tensión valdría 0, ¿vale? Entonces aquí la tensión se sustituiría por un cortocircuito y esto pues se dejaría en abierto, y entonces recupera un poco lo mismo que habíamos visto antes, únicamente tengo que tener en cuenta la impedancia. En resumen, si quiero tener en cuenta la energía almacenada en los circuitos, pues cuando hago la transformada de Laplace tengo que poner una fuente de tensión o una fuente de corriente asociada con ese elemento, y el valor de esa fuente de tensión pues va a ser la energía inicial que tuviera almacenada ese elemento, ¿vale? Está relacionada con la energía almacenada que tuviera ese elemento. Con las inductancias pues tengo exactamente la misma situación. Recuerda que con la inductancia pues tenía esta expresión de aquí. Si le hago la transformada de Laplace tengo esto de aquí. Y esto, bueno, pues lo podría escribir directamente en el... podría ver que V de L, si V de L es L por I
sub L, transformada de Laplace es VL igual a L por I sub L por S menos L por I sub L pequeñita de 0 por la izquierda, ¿vale? Entonces fijaros que esto lo puedo ver como una tensión, entonces llego, tengo que la tensión que cae en los extremos de la bobina, VL, es igual a L por S por la multiplicado por la corriente, esto es I sub L, pero tengo que restarle un término de tensión que sería L por I sub L. Fijaros, si aplico aquí tal y... esto aquí, esta VL llega hasta aquí. Esto es I sub L, esto es lo mismo, y esta VL es entre todo este conjunto, ¿vale? Esto es lo que estoy sustituyendo. Fijaros, si aplico aquí la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, pues tengo, si subo por aquí tengo VL, y bajo por aquí y tengo menos L por I sub L por S, aquí estoy bajando, y aquí voy a aplicarlo, venga, VL menos L por I sub L de S, y aquí estoy también bajando, no, perdón, aquí estoy subiendo, estoy pasando de menos tensión a más tensión, y entonces tengo L por I sub L de 0 menos. Todo esto me dice la segunda ley de Kirchhoff que tiene que ser igual a 0, y entonces reordenando pues llego a esta expresión de aquí arriba. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos en los cuales vamos a utilizar todo esto. Bueno, en resumen, pues eso. Primero podría obtener la respuesta de estado 0, después obtengo la respuesta de entrada 0, y yo sé que la respuesta completa pues es la suma de las dos. Vamos a ver este ejemplito y vamos a poner en práctica un poco esto que acabamos de aprender. Bueno, pues para hacer este ejercicio, bueno, primero me piden que encuentre la corriente que pasa por esta inductancia, y bueno, voy a tener dos excitaciones, ¿vale? Lo primero es ver cuál sería el equivalente de este circuito en el dominio S. Como no tengo energía inicial, pues directamente puedo convertir todas estas cantidades de una forma muy directa. Esto voy a ponerlo en azul, esto sería L por S, esto sería R directamente, y esto sería 1 partido por CS, ¿vale? V de S pues lo tendré que convertir en el dominio de Laplace y ya está, ¿no? Entonces, fijaros, cuando tengo esto ya lo resolvimos en uno de los ejercicios que hicimos, de los ejemplos que pusimos al principio del tema, y esto pues vimos cuál era la impedancia y cuál era la admitancia. Si lo voy a poner directamente, bueno, voy a poner la impedancia, si recordáis era pues L por S más el paralelo de R con 1 partido por CS, y esto es pues LS más R partido por CS partido R más 1 partido CS. Bueno, vale, eso sería la impedancia. Iros al principio si no recordáis muy bien de dónde salía eso. Lo que me dice la teoría es que I, la respuesta de la variable I, va a ser igual a 1 partido por Z por V de S. ¿Vale? 1 partido por Z es la admitancia, y la transformada de V de S para el primer caso es la transformada de la función escalón, que vale directamente, la transformada de la función escalón es igual, bueno, la transformada de la función escalón es igual a 1 partido por S, ¿vale? Entonces
Entonces, bueno, voy a sustituir ya todo con números y todo, que lo tengo por aquí hecho. Pues tengo 2s, a mí esto me da 2s más 16 partido por s. Esta s viene de esto de aquí. Y después se queda como s al cuadrado más 8s más 16. ¿Vale? Muy bien, pues ¿cómo resolvemos? Ahora, pues fijaros, ya hemos reducido el problema a un problema puramente matemático, donde ya tenemos que aplicar todo lo que aprendimos en la sección de transformada inversa. En la sección de transformada inversa, y entonces, pues, bueno, pues ¿cómo era el procedimiento? Primero, ver que esto era una función estrictamente propia, una función racional estrictamente propia, donde el grado del denominador es mayor estricto que el del numerador. El grado del denominador es 3 y el denominador es 1, así que bien. Lo siguiente era factorizar. Esto ya está factorizado, me queda factorizar este polinomio, que, bueno, como es un polinomio de grado 2, pues se factoriza, pues únicamente, vamos aquí encontrando las raíces, pues es menos 8 más menos raíz cuadrada de 64 menos 4 por 16, que es 64 también, partido por 2. Pues tengo mucha suerte porque esto es bueno, suerte, quiero decir, no es una, esto es 0, entonces tiene las soluciones este polo dos veces, ¿vale? Es un polo repetido que vale menos 4, ¿vale? Entonces la factorización del denominador, el denominador, recordad que me da un poquito más igual, 2s más 16, esto es lo mismo que s por s más 4 al cuadrado. Vale, pues cuando aparecían polos repetidos, recordad que lo que me decía la teoría era que esto tiene que descomponerse entonces como una fracción con este polo que no está repetido, entonces es a partido por s más b sub 1, lo voy a llamar b sub 1, partido s más 4 más b sub 2 por s más 4 al cuadrado, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver cuánto valen los residuos. Para A es muy facilito, podemos utilizar directamente la regla de ocultamiento. Y ya directamente entonces sería S por I de S evaluado en S igual a 0. Y entonces pues esto es 0, 16, partido por 0 más 4 al cuadrado, que es 16 también. Y esto vale 1, ¿no? Si no me equivoco. Voy a repasar. Sí, efectivamente me he equivocado. Aquí me ha faltado poner un 2, ¿vale? Tener eso en cuenta. Y entonces aquí me falta un 2 también. Vale. Vale, pues 16. Entonces esto es 16 por 2, esto es un medio. Ya está. Vale, pues vamos a hacer ahora los polos repetidos. Vamos a empezar por el residuo que tiene el denominador con el grado más alto, B2. Y esto recordad que era S más 4 al cuadrado por I de S, y todo esto evaluado en este caso en menos 4, ¿vale? Entonces eso lo llevo aquí y me queda 2 por menos 4, que es menos 8, más 16 partido menos 8. Entonces esto es menos 1. Sí. Vale. Y después tengo B1, que había dos métodos para hacerlo. Uno era haciendo la derivada y otro era pues cogiendo límites y tal. Fijaros que como el grado del numerador es 1 y este es 3, pues si multiplico todo esto por s y hago tender esto a infinito, esto sigue valiendo 0. Y entonces pues tengo que el límite de s, de I de s, cuando esto tiende a infinito, pues es 0. Y aquí, al multiplicar por s, pues va a sobrevivir la a. Este sí va a sobrevivir, más b.
pero este ya no va a sobrevivir, este muere. Y entonces tengo que, o lo que me dice esta ecuación es que B1, esto es B1, B1 es igual a menos A, ¿vale? Entonces B1 es igual a menos A, que es menos un medio. ¿Vale? Así que ya con eso habría terminado de factorizar y ya solamente queda pues recordar pues en qué se convertía esto. Entonces esto me dice que I de t es un medio, la transformada inversa de esto de aquí cuando vale un medio, pues sería un medio, una función constante un medio. Esto se convertiría en u menos 1 por e elevado a menos 4t. Y este de aquí se convierte en 2 factorial, o sea, 2 por menos un medio, que es también menos 1. No, es 2 menos 1 factorial, no, es también eso. Entonces es no, claro, es que este de aquí es el de B1, perdón, este es menos un medio. Este es menos un medio. Y esto de aquí es, este es el B2, este es menos 1 por t elevado a menos 4t. ¿Vale? Y ya con eso pues habríamos terminado. ¿Qué más podemos hacer? Sí, tenemos que hacer la segunda parte, que sería esta de aquí, ¿no? Cuando BS. Fijaros, aquí ya es todo igual, me sirve la misma impedancia. Esto lo voy a quitar ya. Bueno, sí, esto lo voy a borrar por aquí para tener un poco más de espacio. Pero ahora la impedancia va a estar multiplicando a VDS. VDS, esta función, la transformada de Fourier de esta función es 50. Bueno, no lo recuerdo exactamente, vamos a verlo. Lo tenía por aquí, esto es. La transformada del coseno de beta t, que es lo que tenemos aquí, el coseno de 8t, phi es 0, ¿vale? Entonces, esto se queda como, si esto es 0, pues esto desaparece, coseno de phi es 1, entonces se queda como s partido s al cuadrado más beta al cuadrado. Como beta vale 8, pues entonces esto se queda como 50 50s partido s al cuadrado más 64. Más 64. ¿Vale? Entonces, pues ya la corriente, en lugar de tener esta expresión con este polo tan sencillito, pues se complica un poquito más y entonces tenemos que I de S es esto de aquí multiplicado por esto de aquí, que es 50 por S al cuadrado más 400 S partido por S más 4 al cuadrado por S al cuadrado, S al cuadrado, S al cuadrado más 64. Muy bien, pues vamos a ver en qué se convierte esto. Bueno, pues aquí la descomposición que podemos hacer es de este tipo. I de S es igual a su 1, 1. Bueno, por seguir la misma notación de antes, pues B1
S más 4 más B2 S más 4 al cuadrado más algo de esta forma, un polinomio que va a dar cuenta de la respuesta forzada, porque esto de aquí lo podemos ver utilizando también el formalismo de respuesta forzada con frecuencia compleja que teníamos antes, partido por S al cuadrado más 64. Entonces, bueno, esto se resuelve más o menos igual que antes. Esto de aquí, y esto, fijaros, esto de aquí sería exactamente igual que la respuesta natural. O sea, es decir, si cogemos y resolvemos esta ecuación sin ninguna función aquí, sería la respuesta natural. Y esto de aquí, pues entonces ya tiene que ser la respuesta forzada, ¿no? Entonces, podemos escribir directamente esto de aquí, y de t es igual a la respuesta natural más la respuesta forzada en el dominio del tiempo, donde la natural la sacamos de la misma forma de antes, que es bueno, ya voy a poner directamente el resultado, y esto es i de t, estoy quedando sin tiempo, menos 1 partido s más 4 pero uy, ya estoy en el dominio del tiempo, menos 1 menos 10 t por e elevado a menos 4t, y después esta parte de aquí que se corresponde con la frecuencia, con la respuesta forzada, pues la podemos sacar evaluando i sub f, haciendo la transformada inversa de i sub f, bueno, diciendo que i sub f de S0 es igual a i de S0 por el fasor de v, ¿vale? Por el fasor de v. Entonces, el fasor es 50 y la S0 pues es 0 más J8, ¿vale? Entonces, de aquí tenemos que I sub F de t tiene que ser igual a 50 por el coseno de 8t. No, perdona, no, es que debería evaluar I S de 0, claro. Bueno, si hacéis esta operación os sale que I sub esto sale 0,141 y menos 81,9 grados, y entonces pues eso sí, ya es el producto de estos dos números complejos, 0,141 menos 81,9 multiplicado por 50 sí. Vale, muy bien. Bueno, ya está. Vamos a pasar a otro ejercicio. Bueno, pues para ver la respuesta completa, vamos a poner este ejemplo. Lo primero sería ver las condiciones iniciales, esta vez como, aunque no me lo dicen explícitamente, bueno, pues si me dicen que en un tiempo anterior a cero, aquí había 20 voltios, pues eso implica que, bueno, en estado estacionario esto se comportaría como un cortocircuito y esto se comporta como un abierto, entonces, pues en principio por aquí va a pasar una corriente y aquí va a haber una caída de tensión, ¿no? Entonces, pues esa corriente será la condición inicial del inductor, la corriente inicial del inductor, y la caída de tensión en R, pues es la caída de tensión en C, ¿no? Entonces, bueno, pues sencillamente, pues si estos son 20 voltios y aquí hay 5 ohmios, pues la corriente por aquí tienen que ser 4 amperios, entonces
I sub L de 0 menos tiene que ser igual a 4 amperios. Y la tensión, pues es, si estos son 20 voltios, esto es un cortocircuito, entonces la tensión que cae en el condensador, pues son directamente esos 20 voltios, ¿vale? V sub C 0 menos es igual a 20 voltios. Vale, pues ya tenemos las condiciones iniciales, entonces cuando apliquemos la transformada de Laplace a todos estos componentes los tenemos que traducir en el tiempo, metiéndoles una fuente de tensión o una fuente de corriente. Vale, pues entonces la inductancia o esto se queda de forma equivalente como esto de aquí. Aquí tendría VDS. Vale, pues esto es VDS. Entonces aquí tendríamos un inductor ya sin carga que sería LDS, que tiene que estar en serie con una fuente de tensión, que esa fuente de tensión, si por aquí están pasando 4 amperios, pues como hemos visto hace un momentito, pues esto tiene que ser L por I sub L de 0 menos, y esto pues entonces sería, si estos son 4, esto es 0,5, pues entonces estos son 2 voltios. Esta resistencia en el dominio de Laplace se traduce directamente como R. Y este condensador, pues lo podemos poner un poco con la misma filosofía. Esto sería 1 partido por CS en paralelo con una fuente de corriente de valor C por V sub C 0 menos, que esto es igual a 0,5 amperios, ¿vale? Muy bien, pues fijaros, si este lo puedo resolver, puedo plantear una ecuación usando el método de los nodos. Cojo este nodo de referencia y voy a plantear la ecuación aquí, y lo que tengo es lo siguiente. Tengo VDS, estas dos tensiones, esto lo puedo reordenar, siempre se puede cambiar el orden de los elementos, y entonces tengo que VDS VDS más L por I sub L de 0 menos VC, esto de aquí sería VC, vamos a llamarle V a secas, ¿vale? más corto, menos V partido por LS, sería la corriente que está entrando, este término sería la corriente que está entrando por aquí, más esta corriente que entra por aquí, que es C por V sub C 0 menos la corriente que sale por aquí, menos V partido por R, menos V partido por 1 partido por CS, todo esto tiene que ser igual a 0. Si despejamos V, pues llegamos a esta ecuación. Ya voy a hacer aquí las sustituciones. LR ya lo copio directamente, que lo tengo aquí. Este ejemplo está cogido del Bruce Carlson, como casi todo lo de este tema. S4 es al cuadrado, 8S menos 80 partido por S al cuadrado más 8S más 80. Muy bien, pues vamos a factorizar esta ecuación. Lo primero que tenemos que hacer, a hacer la transformada inversa de esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es ver que es estrictamente propia. Esto es 3, este grado es 2, entonces sí, se cumple. Y después tendríamos que factorizar esto de aquí. Vamos a ver qué polos nos encontramos. Pues tengo que menos 8 más menos la raíz cuadrada de 8 por 8, que es 64, menos 4 por 80. Pues esto sería 320, así que este número va a ser negativo. Así que esto es un número complejo. Así que tenemos la situación en la cual tenemos polos complejos conjugados, ¿vale? Cuando nos encontrábamos en esa situación, lo que hacíamos era escribir
bueno, este primer polo no está repetido y es real, es 0. Entonces ese directamente ya lo podemos escribir así. Pero el correspondiente a esta fracción, a este polinomio, pues como son complejos conjugados, los tengo que escribir, o los puedo escribir de esta manera. Uy, bs menos c. No, sí, más c más c. Partido por s al cuadrado más 8s más 80. ¿Vale? Y bueno, cuando lo escribí así de esta forma, pues lo que quería hacer era utilizar el método de los coeficientes indeterminados para determinar b y c. ¿Vale? Ya sabéis, había dos posibilidades. Podía o bien coger y tratarlos como polos distintos y hacer lo mismo que hacía cuando tenía un polo real no repetido, o bien podía utilizar este formalismo, que es lo que se suele aconsejar, ¿vale? Porque simplifica un poco determinadas cuentas. Entonces, bueno, pues esto de aquí, pues vamos a ver, utilizamos la regla, el teorema de Heaviside, la regla de ocultación, y entonces tenemos que A tiene que ser igual a S por V de S con S igual a 0, y entonces nada, se trata únicamente de sustituir aquí, este desaparece, entonces arriba se me queda 20, 0, 0, menos 80, 20, 20 por menos 80, y abajo se queda, este ya no está, porque me lo comí al multiplicar por esto, y entonces es 0, 0, 80. Entonces esto es menos 20. ¿Vale? El primer polo, o sea, el primer residuo, menos 20. Después, pues para encontrar estos de aquí, pues había varias posibilidades. Una era multiplicar, por ejemplo, por S y hacerlo tender a infinito, de forma que solamente me va a quedar en principio este de aquí y también este de aquí. Entonces, pues vamos a hacer eso, límite cuando S tiende a infinito de S por Vs. En este lado multiplico por S y me queda esto desaparece, entonces me queda esto con el mismo grado, entonces es 20, y por aquí tengo que multiplico por S, tengo que A, y aquí esto se queda S al cuadrado más B, y este, aunque multiplique por S, como esto está tendiendo a infinito, pues se va a 0, este término sería 0, y entonces pues se me queda que 20 es igual a A más B, pero como ya conozco A, pues entonces sé que B tiene que ser igual a 40, no menos 40, sino 40. Vale, muy bien, vamos a ver cómo podríamos sacar C. Bueno, fijaros, normalmente las dos más fáciles son S por Vs y luego tender a infinito. Otra también sencilla suele ser Vs igual a 0. Lo que pasa es que por la forma que tiene este polinomio de aquí, pues si hago esto tender a 0, esto me va a diverger, así que aquí no puedo hacer esto. Si multiplico por S y lo hago tender a 0, pues esta parte se me quedaría en 20, esto se me quedaría en A, pero aquí pues si yo multiplico por S la C y lo hago tender a 0, esto me va a diverger, así que tampoco puedo hacer eso. Voy a multiplicar por S cuadrado y vamos a hacerlo tender a 0, a ver qué pasa. S al cuadrado por V de S, y entonces aquí tengo 20 por S a la cuarta, sería el grado más alto, y aquí abajo se queda S al cubo, así que esto es 0. Y después por este lado, pues al multiplicar esto por S al cuadrado, pues esto también se va a 0, esto es 0, esto también se va a 0, y C multiplicado por S cuadrado partido por S cuadrado, pues es C, así que entonces esto solamente, C solamente puede valer 0, ¿vale? Y ya hemos terminado.
Muy bien, ahora quedaría hacer la transformada inversa de esto. Recordad eh, que esta expansión, esta función de aquí, la tengo que transformar en algo que aparezca en el libro de tablas, como por ejemplo, pues en este caso sería esto de aquí, lo más parecido, pero tengo que hacer algunas operaciones. Tengo que, eh, bueno, tengo que hacer que el denominador se parezca a esto de aquí. Y bueno, si os fijáis, pues lo único que tengo que hacer es, bueno, si este lo llamo 2 alfa, voy a cambiar de color para que no se líe tanto. Si este se llama 2 alfa y esto es lo que llamaba omega 0 al cuadrado, pues podéis ver que eh, bueno, pues lo puedo hacer corresponder con esto de aquí. Si defino beta, esto ya lo podéis comprobar vosotros, defino beta como omega 0, beta cuadrado como omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y entonces pues tengo que beta es igual a, estos son 80, alfa vale 4, entonces es 80 menos 16 son 64, raíz cuadrada de 16 son, perdón, raíz cuadrada de 64 son 8, ¿vale? Y después la k, el factor que iba ahí acompañando, lo sacaba mediante esta expresión, que era, ¿cómo era esta expresión? Esta expresión era b más j alfa b menos c partido por beta, ¿vale? C vale 0, beta vale 40, entonces esto se queda, uy, más, bueno, voy a sacar ya el factor común, 1 más alfa vale 4, beta beta vale 8, pues esto es j un medio, así que pues ya habríamos terminado. Ya esto se trata, estas son las presiones. Bueno, me voy aquí a otra página y copio directamente. Pues bueno, no, mejor me quedo aquí. Voy a borrar por aquí un poquito. Ya estamos por aquí. Entonces, pues la transformada inversa de esto, v de t, es igual a menos 20. Transformada inversa de esto de aquí es una constante, más la transformada de esto convertido a las fracciones tabuladas, pues sería k sub m, el módulo de este de aquí, que es el módulo de esto es, bueno, 40, y esto es raíz de 5 partido por 2. ¿Sí? Alfa es 4, entonces es e elevado a menos 4t por el coseno de 8t más el ángulo de este vector de aquí. El ángulo ese sería la arcotangente a tangente de un medio, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pues este sería el voltaje. Bueno, pues fijaros, yo creo que es bastante elegante esta formulación. No tengo yo que ahora ponerme ahí a sustituir, a poner, ir por la izquierda, por la derecha, directamente ya las condiciones iniciales están metidas dentro de todo el sistema, y yo creo que bueno, no sé, es como más mecánico, no hay que tener un poco esa habilidad, ni estar pensando, ni nada, se simplifica bastante el análisis. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí.
Vamos a hacer una pequeña recapitulación. En este tema hemos aprendido a fondo la transformada de Laplace. Hemos empezado a ver ya en serio cómo se van moviendo las cosas. Hemos definido la impedancia generalizada, un concepto súper importante que nos va a acompañar ya el resto del curso. También hemos definido los conceptos de función de red, función de transferencia. Y hemos visto pues cómo viajar al dominio en el cual las ecuaciones se vuelven más sencillas, se vuelven algebraicas en lugar de diferenciales. Hemos aprendido a volver mediante la inversión de transformadas y hemos hecho una serie de análisis viendo cómo podemos obtener la respuesta completa si tenemos en cuenta las condiciones iniciales o podemos suponer respuesta de estado cero y hacer algunas simplificaciones utilizando únicamente la respuesta forzada más la respuesta natural, que se correspondería con el estado cero. Pues nada, lo dejamos aquí y hasta la próxima.